Dios nos continúe bendiciendo, hermanos. ¿Cuántos dan gracias al Señor por este día que el Señor nos regala? Las misericordias del Señor, dicen la palabra, son nuevas cada mañana, ¿verdad? Cada mañana el Señor tiene una bendición para nuestras vidas y hay que tomarla para nosotros, ¿verdad? Por la gracia del Señor. En esta oportunidad estaremos compartiendo, atesorando su palabra. Y vamos a orar antes de dar inicio. Padre, gracias te damos en esta hora por la bendición que nos das de estar delante de tu bendita presencia. Disponemos todo nuestro ser ante ti para que seas tú por medio de tu Santo Espíritu edificándonos, ministrándonos, levantando nuestros corazones y haciendo esa obra maravillosa en cada uno de nosotros. Que seas tú, Señor, apartando toda distracción, todo aquello que pueda interrumpir la administración de tu Espíritu en nuestras vidas. En el nombre maravilloso de Jesús. Amén y amén. Vamos a basarnos en esta ocasión en el Salmo capítulo 119, versos del 9 al 16. Y el verso 9 comienza diciendo lo siguiente, haciéndose una pregunta: ¿cómo puede el joven guardar puro su camino? Guardando tu palabra. Con todo mi corazón te he buscado, no dejes que me desvíe de tus mandamientos. En mi corazón he atesorado tu palabra para no pecar contra ti. Bendito tú, oh Señor, enséñame tus estatutos. He contado con mis labios de todas las ordenanzas de tu boca. Me he gozado en el camino de tus testimonios, más que en todas las riquezas. Meditaré en tus preceptos y consideraré tus caminos. Me deleitaré en tus estatutos y no olvidaré tu palabra. El propósito máximo de la vida. ¿Cuál sería nuestro máximo propósito en la vida? Y existen dos maneras de poder definir nuestro máximo propósito o nuestro propósito máximo en la vida. Una de ellas es una forma positiva y la otra es una forma negativa. De manera positiva podríamos decir que el propósito máximo que tenemos en la vida es glorificar a Dios, disfrutando de Él por toda la eternidad. Eso sería de una forma positiva expresar el propósito que tenemos para la vida. De manera negativa podríamos expresarlo que el propósito máximo que tenemos en la vida es no pecar. Las dos quieren decir lo mismo, porque al pecar dejamos de glorificar a Dios, ya que valoramos otras cosas más que a Dios. Valoramos más los placeres, los deleites del mundo, que lo que Dios tiene para nuestras vidas. De modo que si aprendemos a glorificar a Dios disfrutando de Él, sabremos también dejar de pecar. Y si aprendemos a dejar de pecar, vamos a saber cómo glorificar a Dios y disfrutar de Él. El versículo 11 dice que nos da la clave para nuestra vida, para no pecar, dirigiéndonos a Dios. Y dice así: en mi corazón he atesorado tu palabra para no pecar contra ti. Amén. En mi corazón he atesorado tu palabra para no pecar contra ti. Hay otra versión que dice: en mi corazón he guardado tus dichos. Y esta versión que estoy yo mencionando es la versión de la Biblia de las Américas. En mi corazón he atesorado, porque me parece este término mucho más allá de solo guardar. La manera de no pecar es atesorar la palabra de Dios en nuestros corazones. Y esto quiere decir que el camino para alcanzar el propósito máximo en nuestra vida es vivir para la gloria de Dios. Amén. Diga al que está cerca: debemos vivir para la gloria de Dios y disfrutar de Él eternamente. Y esto significa atesorar la palabra de Dios en nuestros corazones, hermano. Y vamos a poner nuestra atención
por un momento en lo que significa lo que estamos mencionando. Y aquí hay unos términos o frases claves que debemos tomar en cuenta. Uno es tu palabra, la otra es he atesorado y en tercer lugar en mi corazón. Cuando hablamos de tu palabra, la palabra que el salmista tiene en mente no es una impresión subjetiva que acude a su mente cuando ora, para que le sea revelada lo que es la voluntad de Dios. Es la revelación de Dios en su palabra escrita. ¿Cuántos tienen la palabra escrita del Señor con ustedes? Y aquí el salmista se refiere, claro, a los primeros libros que encontramos, ¿verdad?, en el Antiguo Testamento. Algunos le llaman, por ejemplo, los libros de Moisés, los libros que habían sido escritos por los profetas, inspirados por el Señor, claro. Y esto puede ver la forma en cómo se acumulan esas palabras conocidas para la palabra escrita, revelada por Dios en el contexto en que esto está siendo expresado. En el verso 10 dice, no dejes que me desvíe de tus mandamientos. Luego en el verso 12 dice, bendito tú, oh Señor, enséñame tus estatutos. En el verso 13, he contado con mis labios de todas las ordenanzas de tu boca. En el verso 14, me he gozado en el camino de tus testimonios. Y en el verso 15, meditaré tus preceptos. Como usted ve, todo tiene que ver, o todo lo que está mencionando, está hablando de la palabra, pero está hablando de la voluntad de Dios, está hablando de los mandamientos, de los preceptos, de las ordenanzas, de las normas que Dios ha establecido para nuestras vidas. Amén. Estas palabras, estos mandamientos, estos estatutos, estas ordenanzas, estos testimonios o estos preceptos en la Biblia están refiriéndose a la palabra escrita por parte de Dios, inspirada en los hombres para que la escribieran, especialmente, como decíamos, en los libros de Moisés, aunque también implícitamente en todas las obras escritas que han sido reveladas por Dios. En la actualidad podríamos decir tu palabra se refiere a la Biblia en su totalidad. Por eso es que hay un versículo que dice que toda la escritura es que inspirada por Dios, y también que dice que es útil. ¿Para qué? Para redarguir, para instruir, para corregir, entre otros aspectos que menciona toda la escritura, y está hablando de la totalidad de la palabra de Dios. De modo que el salmista acá en el verso 11 no se está refiriendo a impresiones, sino a las enseñanzas objetivas de la palabra de Dios, de la escritura. En mi corazón he atesorado tu palabra. Amén. En mi corazón he atesorado tu palabra. Y cuando habla de mi corazón, el punto aquí básicamente está hablando dentro de mí. Amén. No solo una escritura que está afuera, que para ellos podría haber sido una tabla, un pergamino, sino está hablando dentro de mí, he atesorado tu palabra dentro de mí. Las palabras de Dios no se conservan por escrito simplemente para que el salmista las consulte en un libro fuera de sí mismo, ¿verdad? Como un libro de consulta, sino se conservan para que las pueda consultar interiormente en su corazón. ¿Está aquí? En el Antiguo Testamento se habla de corazón como un lugar donde se piensa y se siente. Si nos imaginamos a nosotros como una computadora o como un teléfono, por ejemplo, el teléfono ahora tiene diferentes versiones de la Biblia, ¿no? Y usted puede buscar en el teléfono las diferentes versiones. Una computadora también puede encontrar las diferentes versiones. Y lo puede encontrar en algo impreso, ¿verdad? Una Biblia impresa. Pues nosotros seríamos como esa computadora o ese teléfono que tiene dentro de sí la palabra, como un tesoro guardado dentro de sí. Y en el Antiguo Testamento eso se habla de corazón como un lugar en el que se piensa
y se siente. No solo se siente, sino que también se piensa. Está aquí. Y eso lo menciona, por ejemplo, Génesis, lo menciona también el libro de Job. De modo que estas palabras de Dios se atesoran en un lugar donde se puede pensar y donde se puede sentir la palabra. Amén. Por eso es que nos disponemos a Dios en la totalidad de nuestro ser. Eso implica nuestros pensamientos y también nuestros sentimientos. Amén, hermanos. Nuestro razonamiento y nuestras emociones. Porque la palabra de Dios debe afectar todo nuestro ser. ¿Está aquí? Hay personas que se emocionan y están esperando el mundial, ¿verdad? Y algunos que hasta van a invertir para ver canales deportivos y ver los partidos y no perderse ninguno. Y se emocionan ante la pantalla y hay algunos que hasta salen peleados. Pero creo que algo que debe producir pasión en nuestra vida es la palabra de Dios. Amén. Y nos debe inducir a pensar, a razonar la palabra para poderla aplicar en las diferentes facetas de nuestra vida diaria. Pero también la otra frase que mencionábamos, he atesorado, he atesorado. ¿Alguno de ustedes ha atesorado algo? Algunos han atesorado riquezas, han atesorado cualquier cosa. Pero, ¿qué habla esta palabra de atesorado? En mi corazón he atesorado tu palabra. En mi corazón he atesorado tu palabra. ¿Y cómo se sabe que la palabra de Dios está en el corazón? ¿Cómo podemos saber eso? En lugar de que simplemente el hecho de atesorar la palabra permaneciendo en los pergaminos o fuera del corazón, Él dice, en mi corazón he atesorado la palabra, ¿verdad? Es como que tuviéramos una biblioteca y tuviéramos diferentes versiones de la Biblia en esta biblioteca y están ahí atesoradas en un lugar, pero es diferente a que estén en un lugar externo, a que estén en nuestros corazones. Amén. Él dice, he atesorado tu palabra en mi corazón. No lo tiene como para que la gente llegue y vea, qué bonito lo que tenés aquí, ¿verdad? Y todas las versiones de la Biblia que tú tienes, y los tiene bien ordenaditos y todo. No, lo tiene, dice, en su corazón. Pero ¿cómo se puede ver eso? ¿Cómo se sabe de que la palabra está atesorada en el corazón? Algunos que están casados podrían decir, he atesorado a mi esposa en mi corazón. O las esposas podrían decir, he atesorado a mi esposo en mi corazón. Los que tienen hijos, he atesorado a mis hijos en mi corazón. Y con ello están diciendo, no están diciendo que físicamente ellos están dentro de sus corazones. Están diciendo que es un tesoro para ellos que está dentro de sí mismos. La razón por la que sabemos que la palabra de Dios está en el corazón es porque esa palabra que se repite varias veces, he atesorado, se usa en el Antiguo Testamento y se refiere ese atesorar como a esconder, a guardar, pero algo preciado, ¿no? No es algo que se guarda y se deja ahí guardado, como algunos tienen guardadas muchas cosas que nunca las han usado. Es guardarla como un tesoro. Amén, hermanos. Como antes que existieran los bancos, la gente guardaba sus riquezas, sus bienes, pero las guardaba para mantenerlas seguras y las guardaba por el valor que representaban para ellos. De esa misma manera, la palabra debe representar un tesoro para nosotros. Y el salmista dice, en mi corazón he atesorado tu palabra. No solo indica que el acto de atesorar se produce en su corazón, sino que la palabra está guardada y está escondida ahí en su corazón como algo valioso, como un tesoro. ¿Cuántos creen que la palabra es un tesoro?
La palabra de Dios debe ser un tesoro para nuestras vidas, pero debemos atesorarla en nuestros corazones. Lo que nos enseña este versículo es que las formas de alejarse de pecar, ¿verdad? Si usted quiere una fórmula para dejar de pecar, una forma de obtener el propósito primordial de existir, de vivir para la gloria de Dios, de disfrutar de Él eternamente y para siempre, consiste en guardar la palabra de Dios, en atesorar la palabra de Dios en nuestros corazones como algo valioso. Amén. Como algo valioso. Cuando tenemos la palabra de Dios guardada y oculta en nuestros corazones y la atesoramos como el oro y la plata, esa palabra va a cumplir la función primordial de alejarnos del pecado. Amén. Pero si no tenemos la palabra de Dios atesorada en nuestros corazones, como ese tesoro valioso, no obtenemos algo que nos aleje del pecado. ¿Está aquí? Hay dos cosas que nos mantienen alejados del pecado. Son dos cosas que nos apartan del pecado y nos van a llevar a glorificar a Dios y a disfrutar de Él eternamente y para siempre. No es solo guardar la palabra o solo valorar la palabra. Son ambas cosas, son fundamentales. Valoramos la palabra y por ello la guardamos en nuestros corazones. Esas dos cosas juntas, valorar y atesorar la palabra, nos dan el poder para hacerle el frente a las tentaciones del pecado. Valorar y atesorar. Amén. Yo pregunté para cuántos de ustedes la palabra de Dios es un tesoro, pues todos dijeron amén, creo yo. Eso es valorar la palabra, pero atesorarla es otra cosa. Valorarla ya damos un paso, pero tenemos que atesorar la palabra. Amén. Porque eso nos va a alejar de las tentaciones del pecado. Tenemos que reconocer que es un tesoro superior que está presente y activo y que nos ayuda a vencer el pecado. Por esto es que la Biblia nos enseña que debemos memorizar las Escrituras. ¿Cuántos han memorizado alguna vez la palabra de Dios? ¿Han visto las hormigas cómo recolectan los alimentos? Y muchas de las hormigas, así en el campo, digamos, comienzan a recolectar lo que van a comer en verano para tener que comer en invierno. Lo comienzan a recolectar y es algo valioso porque va a ser necesario ese alimento que están atesorando, que están guardando para los meses de invierno. Dice el Proverbio 6:8 que la hormiga prepara en el verano su alimento y recoge en la cosecha su sustento. Amén. De alguna forma tenemos que ser como las hormigas. ¿Y cómo logramos esto? ¿Cómo logramos atesorar en el verano o preparar en el verano el alimento para cuando llegue el invierno? Memorizando la palabra de Dios. Amén. Memorizando las Escrituras. Su mérito se debe a que las Escrituras son un tesoro y serán necesarias antes de que el día se acabe para ayudarnos a escapar de las actitudes pecaminosas y vivir una vida que glorifique a Dios. Amén, hermano. Dí al que está cerca, es importante memorizar la palabra de Dios. Usted recuerda que el Antiguo Testamento dice, y estas palabras estarán ¿a dónde? ¿En una biblioteca? No. En tu corazón. Estas palabras van a estar en tu corazón.
Yo quiero que cuando mi hijo crezca le vaya bien. Acuérdese lo que está diciendo. Estas palabras estarán en tu corazón. ¿Y qué más dice? Y las repetirás a tus hijos, andando por el camino, estando en tu casa, cuando te acuestes y cuando te levantes. Pero primero tienen que estar ¿a dónde? En el corazón. Amén. No es solamente decir yo creo lo que la Biblia dice. La palabra debe estar en nuestros corazones como un tesoro. Si la palabra está en nuestros corazones como un tesoro, las podemos repetir a nuestros hijos para que a nuestros hijos les vaya bien. Pero si la palabra no la tenemos como un tesoro, solo la valoramos, pero no la tenemos como un tesoro, entonces no podemos transmitírsela a nuestros hijos. Por eso la memorización de la palabra de Dios es importante en la iglesia. Provoca o provocaría una revolución en nuestras vidas la palabra de Dios. Amén. Vivimos en un mundo convulsivo, ¿verdad? Un mundo en el cual las personas han perdido la conciencia de su propio bien y del bien de los que lo rodean. Por eso tenemos que atesorar la palabra de Dios, valorarla y atesorarla, guardarlas en nuestros corazones. Dallas Willard, que era en su famoso libro del espíritu de la disciplina, dijo lo siguiente: como pastor y maestro, consejero, he visto en múltiples ocasiones la transformación de la vida interior y exterior que se deriva de la simple memorización y meditación de las Escrituras. Personalmente nunca asumiría labores de pastor de una iglesia o dirigiría un programa de educación cristiana que no incluyera un programa continuo de memorización de los pasajes selectos de la Biblia para la gente de todas las edades. El salmista, en la porción que tomamos de base para esta oportunidad, en el verso 10 y 11, dice acerca de la palabra: deseable es más que el oro, sí, más que mucho oro fino, más dulce es que la miel y que el destilar del panal. Además, tu siervo es amonestado por ellos, en guardarlos hay gran recompensa. Amén. Deseables más que el oro. Deseables más que el oro. ¿Cuántos desean más que el oro la palabra? Más que el oro fino, más dulce que la miel. A los que les gusta lo dulce, más dulce que la miel. Amén, hermanos. Si le ofrecieran a usted $2,000 por cada versículo que memorice durante esta semana, ¿cuántos versículos memorizaría? ¿Cuántos? Y acá algunos pensaron tantos versículos. 50, pastor. Ok, entonces la otra semana nos receta. Los declama aquí, ¿verdad? Mire, el valor real de la palabra es superior a los $2,000 que tiene cada versículo. Si usted lo haría por $2,000, creo que debe hacerlo mucho más por el beneficio que tiene el poder tener la palabra de Dios atesorada en nuestros corazones. Cuando usted entiende, o cuando nosotros entendemos el valor que tiene la palabra, eso va a ser nuestra motivación para memorizarla. En otras épocas o en otros tiempos, por lo menos cuando yo estaba pequeño, que no habían tantos distractores, ¿verdad?, como lo hay hoy en día. Quizás habían 3 canales de televisión que podíamos ver, si es que teníamos televisión. No había internet,
no había redes sociales, no habían teléfonos celulares, no habían, bueno, eran escasos los teléfonos en las casas, no habían, ¿cómo se llama esas tipo Netflix, tipo Disney, ¿cómo se llaman todas las cosas? Plataformas, ¿verdad? Para ver series, películas o lo que sea. No había todo eso. Había menos distractores. Era más fácil tomar la palabra, memorizar algunas porciones de las Escrituras para poder ser bendecidos y edificados por ella. Entonces, tenemos que entender que la palabra de Dios tiene valor y esa debe ser nuestra motivación. Jesucristo memorizó las Escrituras palabra por palabra. Ayunaba, ¿verdad? En el desierto no había bibliotecas, no habían libros, pero por cada tentación que él experimentó, cada tentación que el diablo le hizo, ¿qué es lo que hacía él? Citaba un pasaje de la palabra de Dios para poder confrontar, vencer esa tentación. Amén. Citaba la Biblia para poderlo vencer. Por eso en mi corazón he guardado tus dichos para no pecar contra ti. En mi corazón he guardado tu palabra para no pecar contra ti. ¿Está conmigo? Citar la palabra de Dios. ¿Cómo podemos citar la palabra de Dios para confrontar una tentación? La citamos y la tenemos atesorada en nuestros corazones. Si no la tenemos atesorada en nuestros corazones, no podemos citar la palabra de Dios. No podemos utilizarla en el momento de la prueba, en el momento de la dificultad, en el momento de la tentación. Tenemos que valorarla y tenemos que atesorar la palabra de Dios en nuestros corazones para poder hacer uso de ella en el momento que se necesite. Amén. Jesús venció las tentaciones con el uso de los pasajes. Para ello había memorizado la palabra de Dios. ¿Cuántos de ustedes han memorizado la palabra de Dios alguna vez? Es importante memorizar la palabra de Dios. Amén. Es importante tomar el valor que tiene la palabra de Dios para nuestras vidas. En la carta a los Efesios, el capítulo 6, verso 17, el apóstol Pablo denominó la palabra de Dios como espada del Espíritu. La espada del Espíritu, ¿verdad? Y dice que es la espada que penetra hasta partir el alma, los tuétanos, las coyunturas. No podemos vencer con éxito el pecado, no podemos vencer con éxito a Satanás o a sus demonios si no tenemos el tesoro presente de la palabra de Dios en nuestros corazones. Si no hemos valorado, si no hemos atesorado la palabra de Dios en nuestros corazones, en nuestras propias vidas. Jackson Troman, que era el fundador de los Navegantes, se convirtió al cristianismo en 1926. Él conducía un camión de un almacén de maderas en Los Ángeles. Mientras conducía, memorizaba un versículo diario. Durante los primeros 3 años de su vida cristiana, memorizó los primeros 1000 versículos. Ahora, si él pudo hacer esto, lo podemos hacer nosotros. Podemos memorizar la palabra de Dios. Podemos memorizar la palabra de Dios. Usted está en su casa haciendo sus labores diarias. Podemos memorizar la palabra de Dios. Usted va conduciendo o alguien va conduciendo y usted va en el vehículo, usted puede memorizar la palabra de Dios. Se está transportando en un autobús, usted puede memorizar la palabra de Dios. Tiene un receso en su trabajo, puede memorizar la palabra de Dios. O en sus estudios. Podemos hacerlo. La fe se alimenta de las Escrituras diariamente. Así como la hormiga guarda el alimento, así tenemos que guardar la palabra de Dios en nuestros corazones. Podemos preguntarnos cómo está su fe ahora,
¿Cómo se encuentra su fe? ¿Está débil o está fuerte? Nunca he conocido un verdadero cristiano que no haya memorizado la palabra de Dios o parte de las Escrituras. Algún versículo tenemos que saber. Amén. O varios versículos tenemos que memorizar. Dios concedió la fe para que se alimente de las promesas de las Escrituras durante todo el día. La fe, para que se mantenga, depende que se disponga de un acceso constante a la preciosa verdad de la palabra de Dios para nuestras vidas. El Proverbio 22, 18 al 19, porque te será agradable si las guardas dentro de ti, para que estén listas en tus labios, para que tu confianza esté en el Señor. Te he instruido hoy a ti también. ¿Cómo está su confianza? ¿Cómo está la paz? ¿Cómo está la alegría? ¿Cómo está la seguridad en su vida? ¿Es débil o es fuerte? Dios dice que nos da su palabra para que habite en nosotros y para que podamos confiar en Él. La fe aumenta o la fe disminuye en la medida en que nos alimentamos cada momento del tesoro de la verdad, del tesoro de la palabra de Dios que está guardada en nuestros corazones. Amén. Si no optamos por la memorización de la palabra, entonces estaríamos optando contra el alimento de la fe. Si usted deja de comer, queda desnutrido físicamente. Si usted se alimenta, está siendo nutrido. Pero si usted no se alimenta de la palabra de Dios, es un desnutrido espiritual. Tenemos que alimentarnos de la palabra de Dios. Amén. Porque una persona que no come, que no se alimenta, se convierte en una persona débil físicamente hablando. ¿Verdad? Le dicen que camine. Por ejemplo, en el lugar que yo trabajo hay una cuesta, ¿verdad? Bastante grande. Le dicen que suba del edificio 1 hasta el 4. A puras penas llega al 2, porque está débil. Pero eso pasa en la vida espiritual. La gente que no se alimenta espiritualmente está débil. ¿Está aquí, hermano? Por lo tanto, no pueden combatir, ¿verdad?, las situaciones que se presentan en la vida cotidiana. El salmista en el Salmo 119, 97 dice: cuánto amo tu ley. Todo el día es ella mi meditación. ¿Cuántos aman la palabra del Señor? ¿Están meditando en ella todo el día? ¿O están pensando en el chisme del último momento? ¿Estamos pensando en la novela, en el concierto del conejo malo o de cualquier otra cosa? ¿O estamos meditando en la palabra de Dios? El Proverbio capítulo 3, confía en el Señor con todo tu corazón y no te apoyes en tu propio entendimiento. Reconócelo en todos tus caminos y Él enderezará tus veredas. ¿No cree que es un buen versículo para memorizar? O Gálatas 3:2:20, con Cristo he sido crucificado, ya no vivo yo, mas vive Cristo en mí. Lo que ahora vivo en la carne, lo vivo en la fe del Hijo de Dios, el cual me amó y se entregó a sí mismo por mí. O Isaías 41:10 dice que no temas porque yo estoy contigo, no te angusties porque yo soy tu Dios, te fortaleceré y te ayudaré, te sostendré con mi diestra victoriosa. Amén. El Salmo 1 dice: bienaventurado el hombre que no anduvo en consejo de malos, ni en silla de escarnecedores se ha sentado, sino que en la ley del Señor está su delicia, y en su ley medita de día y de noche. Será como árbol plantado junto a aguas de corriente, que da su fruto a su tiempo. ¿Y qué dice? Su hoja no cae y todo lo que hace. Amén. ¿No cree que es una buena porción para que nos memoricemos? O se memoriza el Salmo 23, ¿verdad? ¿Qué dice el Salmo 23? Nada me faltará, en lugares de delicados pastos me hará descansar, junto a aguas de reposo. ¿Qué más? A veces necesitamos que esa palabra esté en nuestros corazones. Cuando estamos pasando por ciertas situaciones en nuestra vida,
necesitamos sacar ese tesoro, declararlo, proclamarlo, y que nuestra fe y nuestra confianza en el Señor puedan crecer en ese momento para solventar cualquier situación que estemos pasando. Amén. Y el salmista dice en el Salmo 73, verso 25 y 26, ¿a quién tengo yo en los cielos? Sino a ti. Y fuera de ti, nada deseo en la tierra. Y habla, mi carne y mi corazón pueden desfallecer, pero Dios es la fortaleza ¿de qué? De mi corazón y mi porción para siempre. O sea, ¿en quién tengo puesta la esperanza? Está diciendo el salmista en otras palabras. Pero cuando usted está pasando por un momento de angustia, si no tiene la palabra de Dios, que la ha valorado y la tiene como un tesoro en su corazón, usted no puede citar esta palabra y no puede hacer que su fe crezca, su confianza en el Señor sea fortalecida, porque no ha guardado la palabra como un tesoro en su vida, como un tesoro en su corazón. Amén. Necesitamos atesorar la palabra de Dios. Necesitamos memorizar la palabra de Dios. ¿Qué pasaría si cada semana usted decide memorizar un versículo? ¿Cuántos versículos tendría memorizados en el año? 52 versículos. 52 semanas tiene el año, ¿no? 52 versículos al año, imagínense. Aunque la hermana dijo que se iba a memorizar más de 50 porque no los podía contar semanalmente. ¿Cuántos versículos va a memorizar en el año? Toda la Biblia, ¿no? Amén. Pero es importante memorizar las Escrituras, porque en ella está la vida eterna. Amén. ¿Cuántos dan gloria a Dios en esta hora? Pueden darle un aplauso al Señor. Gracias, Padre. Te adoramos, te exaltamos, te glorificamos. Tú eres nuestro Dios, tu palabra es nuestro tesoro. Oh, glorifícate, Señor, en cada vida, en cada corazón. Levanta, Señor, a tu pueblo y haz que tu palabra resplandezca en nuestras vidas, en nuestros pensamientos, en nuestros sentimientos, que seamos fortalecidos en nuestro ser interior, que recibamos ese poder de tu palabra, transformador, edificador, esa palabra de gracia, esa palabra de poder, esa palabra de sanidad, esa palabra de fe, que venga a nuestros corazones, que venga a nuestra vida, que nos levante con poder y gloria, que podamos levantarnos con ese tesoro valioso que debe estar en cada corazón, en cada vida, que proclamemos tu palabra con toda confianza y que nuestra fe pueda crecer en el nombre maravilloso de Jesús. Aleluya. Amén y amén.